la puerta. Mis hermanos, de alguna manera podemos comparar la vida cuando nosotros, ahora como creyentes, podemos comparar nuestra vida de alguna manera como cuando usted va a la tienda de supermercado. Las tiendas de supermercado tienen las puertas automáticas. Usted no le avisa a la puerta, voy a entrar. No, usted se acerca a la puerta tiene un lente. Ese lente va a detectar que usted se está acercando. Y ese sensor le va a abrir a usted las puertas. Cuando la vida cristiana se lleva de alguna manera activa, definitivamente, mis hermanos, obviamente, la puerta que todo lo ve y esa puerta que todo lo siente, directamente le abre a usted el acceso al supermercado o a cualquier instalación. Usted no abre la puerta. Lo mismo sucede directamente cuando nos acercamos a Dios. Él es el que abre la puerta. Él es el que siente su corazón. Dios es el que conoce a usted definitivamente viendo la manera en que usted se conecta con Él. Por lo tanto, Dios abre la puerta y Dios es el que nos da la vida aquí en este lugar. ¿Por qué estamos aquí? Porque Dios nos abrió la puerta a la vida y nos dio el acceso de llegar a través de ese nacimiento natural. Yo no pedí nacer. Yo no escogí nacer en Tampico. Yo no escogí nacer en mi padre y mi madre. Yo no escogí esa familia. Yo no escogí este color de piel. Hay cosas que yo no es mi atributo, no me corresponde a mí. Pero definitivamente hay decisiones que le corresponden a Dios. Y definitivamente el hombre tiene libre albedrío, pero también hay una soberana voluntad de Dios. Y a lo largo de la vida, usted y yo tenemos que hacer muchas decisiones. Por ejemplo, el carácter, usted lo decide. La religión, usted la decide. La esposa, usted la decide. O esposo, usted lo decide. Dios no va a opinar por usted. Entonces, muchas cosas de la vida, Dios las deja para que nosotros podamos tener la oportunidad de una libre decisión. Pero detrás de esas elecciones, no olvide que tenemos que tomar en cuenta o debemos de tomar en cuenta las elecciones soberanas de Dios. Dios decidió muchas cosas para usted y para mí. Pero aún así Dios en este momento sigue abriendo puertas para usted y para mí. Por lo tanto, la Biblia establece dos verdades. Por ejemplo, sabemos que nosotros tenemos libertad, pero también hay una trascendencia y hay una soberanía de Dios. Es decir, Dios es trascendente porque Él sigue adelante. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Nosotros acabamos de comenzar a partir de nuestro nacimiento. Pero una vez que muramos en este lugar, nuestro cuerpo terminará. Nuestra alma es eterna. Pero Dios es soberano y es importante reconocer que en todo caso los talentos naturales que usted tiene, pues Dios se los dio. El color de su piel, Dios se lo otorgó. La familia, independientemente de que esté contento o no, a Dios le plació ponerlo en ese lugar. Así que de esa manera es importante llevar a cabo que probablemente nosotros nos preguntamos en los tiempos que hemos visto acerca de la religión, Dios determinó, Él lo determinó, que las manos inicuas crucificaran a Jesús. Dios lo escogió, no fueron los judíos. Por eso Dios abre puertas, cierra puertas, pone puertas delante de usted. Pero Dios, hermanos, es el que decide muchos de los eventos de este mundo. Por ejemplo, que su hijo viniera a este mundo, naciera como un hijo de un carpintero, naciera en un pesebre, pudiendo haber nacido en el mejor palacio, con los mejores médicos, las mejores telas, lo mejor. Dios nos está mostrando que propiamente la humildad es parte también de la salvación. Dios nos muestra a través de su voluntad, dice en Hechos capítulo 2, versículo 23, a hablando de Jesús,
entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Oiga bien, Hechos 2:23, anticipado conocimiento de Dios, es decir, Dios ya lo sabía. En Hechos 2:23, ustedes prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole. Esta situación, hermanos, que realmente nos causa espanto, esta forma de castigar a los delincuentes como eran los romanos, era tan horrible, hermanos, que ni los mismos romanos crucificaban a sus propios ciudadanos. No lo hacían. Pero a los que no eran romanos, como Jesús, que era judío, lo crucificaron, pero Dios lo decidió. Y Dios, hermano, lo decidió por usted y por mí. Cuando Dios elige a Jeremías, fíjese, Dios abre las puertas y le abre una puerta a Jeremías. Y desde antes, estando todavía en el vientre de su madre, Dios, hermanos, decidió escoger a Jeremías, pero Jeremías decidió también consagrar su vida a la voluntad de Dios. El Antiguo Testamento dice, antes de que te formase en el vientre te conocí, antes de formarte y antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Y qué dijo Jeremías? Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. Imagínense, Dios escoge desde antes del nacimiento a Jeremías y cuando nace Jeremías y es un adolescente, Dios le da la misión y Jeremías dice, señores, que yo no sé hablar. Yo soy un niño. Pero Dios lo había escogido y no era argumento válido para que Jeremías resistiera la voluntad de Dios. ¿Qué tal cuando vemos a Saulo? Saulo escogido para que fuera apóstol. Dios lo escogió por medio de una aparición milagrosa del Señor Jesucristo. Lo que le leí de Jeremías, hermanos, está en Jeremías capítulo 1, versículos 5 al 6. Fue lo que le leí. Ya se lo leí. Antes de que te formase en el vientre, te conocí, dice Dios. Pero en Hechos 26, capítulo 26, versículo 15, Dios escogió a Saulo, le abrió la puerta para que fuera un servidor de Dios. Hechos, capítulo 26, versículo 15. Dice Saulo defendiéndose. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que todavía me apareceré a ti. Dios escogió a Saulo. Dios le abrió la puerta a Jeremías. Definitivamente, hermanos, Dios le dio la oportunidad a Saulo, pero quiero que note, Saulo tuvo que decir, ¿qué quieres que yo haga, Señor? No solamente Dios lo escogió y Saulo dijo, buena onda, ya estamos listos. No, espérame. Hay algo que hacer. Y Saulo inmediatamente reconoció cuando perseguía a Jesús. Y la primera pregunta es, ¿quién eres? La respuesta es, yo soy Jesús al que tú persigues. La segunda pregunta, dice Saulo, entonces, si tú eres Jesús, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Hermanos, obviamente la voluntad de Dios abre las puertas, pero la segunda parte le corresponde a usted. Y me toca a mí también. Ahora, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hace mucho tiempo alguien me dijo, hermano, ¿usted nos puede traer una clase? Le dije, no, yo no estoy capaz, yo no me siento capacitado como para traer una clase. Pero bueno, yo no me sentía listo para poder hacerlo. Sin embargo, años más tarde, Dios me dio la oportunidad de poder participar y ahora ya tengo más de 12 años predicando la palabra. Pero una apasionante verdad que se habla directamente en la soberanía de Dios es que Dios puede abrir puertas en nuestra vida y de hecho lo hace.
Ya lo hace Dios. Lo hizo conmigo, lo puede hacer también con usted. Así que, número uno, vamos a estudiar esta verdad, vamos a entrar a esta verdad, porque definitivamente esta verdad es necesario entrar antes que se cierre la puerta. Primeramente, la primera verdad que tenemos que ver es la salvación. En primer lugar, la Biblia presenta a Dios abriendo y cerrando la puerta a la salvación. En Lucas capítulo 13, versículo 24, inciso A, la primera verdad es la salvación. En primer lugar, la Biblia presenta a Dios abriendo y cerrando la puerta de la salvación. Lo que el hombre necesita, mis hermanos, en este momento es la salvación. Recuerde que nuestra vida es así como la neblina, dice Santiago. Lucas 13, 24. Lucas capítulo 13, versículo 24. Nuestra vida es como la neblina. Miren, hermanos, ahorita su servidor ya tiene 58 años, bendito sea Dios. Ya quiero llegar a los 60 para que me den mi tarjeta, porque la tarjeta de descuentos, me encantan los descuentos. Sin embargo, hermanos, 58 años, y volteo atrás y digo, Dios, pude haberte servido mejor. Tenía mejores cosas, tenía más fuerzas, pero bueno, lo poquito ahora que me va quedando, quiero dedicarlo a ti. Lucas capítulo 3, versículo 24, Jesucristo 13, 24. Lucas 13, 24, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esfuércense, porque la puerta es angosta. La puerta de la salvación, mis hermanos, no es una puerta que propiamente esté amplia, en la cual obviamente no hay regulaciones. ¿Por qué es angosta la puerta? Porque la salvación implica esfuerzo. Le voy a recordar lo que alguien dijo: si las cosas que fueran fáciles en este mundo, si las cosas fueran fáciles, cualquiera las haría. Y la salvación, Dios no la ha complicado, eso se lo aclaro, pero sí requiere algunas implicaciones. Cuando el evangelio se cada que el evangelio se predica, es la puerta que Dios abre la salvación. Aquellas personas que están oyendo siempre, recordamos el día del Pentecostés. En el día del Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículo 38, se abre la puerta a la salvación a la humanidad. En Hechos capítulo 2, versículo 38 y 39, el día del Pentecostés, la puerta de la salvación se abrió primeramente a los judíos. En Hechos 2, 38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Pero ¿sabe qué? Para todos aquellos que el Señor nuestro Dios llama. ¿Cómo los va a llamar? A través del Evangelio. El Evangelio de Jesucristo, hermanos. En aquel lugar, en aquel momento, en Hechos capítulo 2, versículo 38, hace más de 2000 años, 3000 personas pasaron por la puerta de la salvación. Dios abrió esta puerta. En Hechos 2:47 dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. Por lo tanto, hermanos, la puerta Dios la abrió. ¿Cómo abrió Dios la puerta de la salvación? A través del Evangelio. Cornelio, junto con su familia y los amigos, pasaron llenos de gozo por esta puerta cuando el Evangelio se propagó y más gentiles vinieron a ser cristianos. Corre la noticia en Hechos 14, versículo 27, se abre la puerta a la salvación. Hechos 14, versículo 27, Dios abrió la salvación no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. El día de hoy están abriendo la oportunidad de las vacunas. Y cada que escucha uno su rango de edad, nos alegramos. Bueno, ya pasaron los de 60 en adelante,
Ahora en días no muy lejanos, creo que ya vienen 50, 60 a 59, que son los que a mí me tocan. Bueno, ya estoy contento, porque me está el gobierno abriendo una puerta a una ayuda propiamente para poder resistir esta enfermedad. No a que no me dé COVID, sino que pueda resistir la enfermedad y no sea mortal o tan delicada como siempre ha sido. Es una oportunidad, es una puerta a la salud, pero Dios abre la puerta a la eternidad, a la salvación, a que nos preparemos justamente para que estemos con Él en el cielo. Por lo tanto, la primera verdad es la salvación. Dios abrió la puerta de la salvación a través del Evangelio. 3,000 personas en Hechos capítulo 2, 5,000 personas después. La historia dice, hermanos, que en los primeros 10 años que se estableció la iglesia, históricamente hablando de la historia universal, en los primeros 10 años, dice la historia, que ya eran más de 1 millón de personas que conformaban la iglesia, que estaba a través de Asia y a través de Israel. Entonces, esta misma puerta que se abrió hace más de 2,000 años, esa puerta sigue abierta. Ahora, Dios abrió la puerta a la salvación. Inciso B, Dios abrió la puerta a la espiritualidad. ¿Qué quiere decir esto? La Biblia habla de la manera como Dios abre la puerta y cierra la puerta de la espiritualidad. Porque Dios conoce las oportunidades, o mejor dicho, concede oportunidades primeramente para conocerlo. Colosenses capítulo 1, versículo 10, dice, creciendo en el conocimiento de Dios, pero sobre todo para que podamos crecer a la semejanza de Cristo. Pablo decía, imiten a Dios, en Efesios capítulo 5, imiten a Dios. Y luego Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo imito a Cristo. ¡Qué hermoso eso! Dios abrió la puerta no solamente a la salvación. La iglesia necesita crecer en lo espiritual. Necesitamos crecer. Dejemos las maldiciones. Dejemos todo lo que estorba, como dice Hebreos. Hermanos, porque si dejamos pasar esas oportunidades, puede que Dios nos quite esa oportunidad. Romanos capítulo 1, versículo 24. Usted va a recordar lo que Dios le dijo a los romanos en la carta a los Romanos capítulo 1, versículo 24. Aquella verdad en el sentido de que las personas pueden ser entregadas al pecado. No quiere lo espiritual, dice Dios, ok, entonces sigue haciendo. Romanos 1:24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. El Creador, el cual es bendito por los siglos. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para que hagan cosas que no convienen. No quiere las cosas de la santidad, dice Dios. Entonces gózate la inmundicia. Si no quieres conmigo, dice el apóstol Pablo, allá el apóstol, allá en Apocalipsis capítulo 22, Juan dice, el que es santo, santifíquese todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Ese pasaje, mis hermanos, lo parafraseamos. El que está limpio, límpiese más, y el que está sucio, ensúciese más. Eso quiere decir, verdaderamente te estás limpiando para Dios. Gloria a Dios. Estás limpio, límpiate más. Todavía en esta tierra hay que seguirnos limpiando más para gloria y alabanza de Dios a través de apartarnos del pecado, de las cosas que la Biblia nos indica. Pero también dice, bueno, si estás sucio, ensúciate más. Si no te vas a salvar, pues mejor enlódate bien. Porque ni te ensucias, ni te lavas en la sangre de Cristo. Y dice, hermanos, el que es santo, santifíquese más, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Por lo tanto, hermanos, tenemos la oportunidad
de la espiritualidad. Pablo le escribe a los romanos, dice, ustedes no aceptaron la santidad de Dios y Dios los entregó a una mente reprobada para que hagan lo que no conviene. No quieren lo que le agrada a Dios, está bien. Ustedes lo deciden y Dios lo respeta. En tercer lugar, mis hermanos, en este punto, recuerde que Dios, hermano, la primera verdad, Dios nos da la salvación, Dios nos da la oportunidad y nos abre la puerta a la espiritualidad, pero también Dios nos abre la puerta al servicio. Inciso C, Dios nos abre la puerta al servicio. La Biblia igualmente presenta a Dios cerrando la puerta al servicio cristiano. Porque Dios, hermano, nos da la oportunidad de poder servir ahora en la iglesia, en el reino. Pero cuando las oportunidades se desaprovechan, si usted no las aprovecha, Dios se la va a dar a otro. Algunos piensan que somos únicos y que si yo no hago lo que hago en la iglesia, nadie lo va a hacer. Estamos mal. Si yo no lo hago, Dios va a levantar a alguien más y puede hacer las cosas mejor que yo todavía. Por lo tanto, hermanos, entendamos que el Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. En Apocalipsis capítulo 3, verso 7. Presenta a la iglesia de Filadelfia. A nuestro Señor le dice, el que abre y ninguno cierra. El que cierra y ninguno abre. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Si el Señor no cierra la puerta al servicio, créame que no hay manera. Él abre la puerta, pero también Él cierra la puerta. Si usted no quiere servir, el Señor lo respeta y dice, no hay problema. Haz con tu tiempo lo que tú quieras. Haz con tu vida lo que tú quieras. A Él le encantaría, porque dice la Escritura, pídele al Señor de la mies que envíe más obreros, porque la mies es mucha y los obreros escasean. Primer verdad, mis hermanos, Dios abre la puerta. Aprovechemos la oportunidad mientras la puerta está abierta, porque la puerta se puede cerrar. Dios abrió la puerta en la salvación. Dice Pedro que Dios quiere que todos se salven. Dios abrió la puerta a la espiritualidad. Debemos, hermanos, de despojarnos, como dice Hebreos capítulo 12, despójate de todo lo que estorba, de lo que nos asedia, para que podamos correr en esta carrera espiritual sin que algo nos perjudique. Y tercer punto, el servicio. La iglesia necesita muchos servidores. El Club Rotario, en una entrevista que alguien le hizo una pregunta, y creo que lo publicaron, al Club Rotario le preguntaron que de todo el grosso de la cantidad de miembros que tiene, ¿cuánta gente se involucra en el servicio? Por ejemplo, si tiene 100 personas, las 100 personas se involucran en trabajar y en servir. ¿Qué cree que dijo el Club Rotario? Dijo que no. Que si acaso el 10% de ese grupo Club Rotario se involucraba en el trabajo que propiamente desarrolla el servicio, de lo que conlleva propiamente la asociación, hermanos, el 10% te puedo decir, y bueno, voy un poquito forzado, pero vamos a pensar que el 10. La pregunta fue, ¿y el 90%? ¿Y el 90%? Mi pregunta cuando yo leí esto, yo dije, ¿y la iglesia? ¿Cómo será la iglesia? Cuando la iglesia tiene que trabajar, si Dios nos abrió la puerta a que le podamos servir, cuando hay una necesidad de trabajo, cuando hay alguna organización de trabajo, lo menos que puede esperar Dios es que digamos, amén. Vamos a pintar, amén. Vamos a visitar, gloria a Dios. Vamos a repartir folletos, amén, hermanos, vamos. Pero algunas veces como que le llama la atención a la gente el panorama y se empiezan a ver las telarañas y el techo, pero como que se nos van de ese momento. Pero bueno, hermanos, es una grandísima oportunidad. Recuerde algo, Dios abre y Dios cierra las puertas. La puerta de la salvación. Pablo dijo, el apóstol Pablo,
dijo que Dios había abierto la puerta para la salvación. Así que Pablo, mis hermanos, dice allá en 2 Corintios 2:12, dice cuando llegue a Troas, 2 Corintios 2:12, quiera Dios que nos dé siempre esa oportunidad, mis hermanos, de seguir, así como la iglesia primitiva le pidió a Dios que le diera más de nuevo para predicar el evangelio. 2 Corintios 2:12, el apóstol Pablo dice, cuando llegue a Troas para predicar el evangelio de Cristo, se me abrió puerta en el Señor. Se me abrió puerta en el Señor. ¿Cuál puerta le abrió Dios? La puerta de la salvación. Y en ese momento Dios le dio la oportunidad a Saulo de predicar el evangelio. Quiera Dios, hermanos, que muchos estemos orando también por ello. Que Dios nos dé palabras con denuedo, que Dios nos dé la oportunidad y nos dé la oportunidad de conocer más almas que tengan hambre y sed de justicia para venir a los pies de Cristo. Pablo también, hermanos, en una ocasión pidió que oraran por él para que Dios le abriera puertas a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estaba preso. Colosenses capítulo 4, versículo 3. Pablo pidió a la iglesia que oraran por él. Pablo quería que Dios, dice allá en la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 3, Pablo le pidió a los hermanos, como yo también les suplico a usted, le pido, ore, porque los ministerios del Señor sigan adelante y Dios nos permita seguir abriendo corazones y Dios nos abra puertas para servirle. Pablo dijo que oraran por él para que el Señor abriera puertas a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Eso es lo que queremos. Que la gente pueda conocer a Jesucristo no en la manera que lo presenta el mundo, sino la manera en que la Biblia lo presenta. La manera real y genuina. Y conozcan al Cristo propiamente de la palabra de Dios y no el Cristo de Mel Gibson o el Cristo de las películas. No, el Cristo de la Biblia que propiamente, mis hermanos, dijo una vez, ese Cristo dijo, yo conozco tus obras. Así dijo el Señor. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, dice el Señor, la cual nadie puede cerrar. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Se lo dijo a la iglesia de Filadelfia. Yo conozco tus obras, dice el Señor. He puesto delante de ti una puerta abierta. Cada que usted escuche palabra puerta, acuérdese que es una oportunidad. Dios nos abre oportunidad todos los días. Desde el momento que yo abro los ojos, tengo la oportunidad, porque Dios abrió la oportunidad y la puerta a este nuevo día. Mucha gente no despertó. Mucha gente ya no se levantó en esta mañana. Mucha gente no vio la luz del día. Sin embargo, Dios nos dio ese privilegio y esa bendición. Por lo tanto, mis hermanos, recuerden, dice, yo conozco tus obras, dice Dios, dice el Señor. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, pongo las oportunidades, nadie las va a cerrar. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi nombre y no has negado, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Hermanos, así que tenemos dones, hay que prepararlos, hay que pulirlos, hay que ponerlos a la disposición de Dios, para que la puerta de la salvación, la puerta de la espiritualidad y la puerta de servicio puedan ser aprovechadas por usted y también por mí. Esas oportunidades, acuérdese, se pueden cerrar. Y probablemente usted algún día quiera la salvación y ya no va a haber. O algún día usted quiera la espiritualidad y no la va a ver. O algún día diga, yo quiero servir al Señor y ya no va a haber. Por lo tanto, mis hermanos, es importante valorar y entender que cuando la puerta se abre, es para aprovecharla. Es necesario entender entonces la voluntad de Dios. Número 2,
Número 2, vamos a ampliar esta verdad. La verdad en el sentido de que Dios abre y cierra puertas está ilustrada por toda la palabra de Dios. Por ejemplo, el arca de Noé se cerró. Imagínense la tragedia para aquellos. ¿Cuántos días o cuántos meses o cuántos años se estuvo preparando el arca? Dios abrió la puerta por 120 años para que Noé, predicador de justicia, anunciara la salvación de Dios y que se subieran al arca para que se salvaran. Esta verdad, hermanos, estamos amplificando esta verdad. Pero lo más triste, hermanos, es que la puerta se cerró y nadie en aquella época se subió a la salvación. Creyeron que la puerta no se iba a cerrar. Mateo 24 dice que estaremos como aquel día, casándose, dando en casamiento, bebiendo, viviendo como si nada, como si no hubiera COVID, que ha matado muchos, y como si no hubiera el día que Dios va a cerrar esta oportunidad. Por lo tanto, hermanos, ese cargamento que el arca llevó, solamente fueron 8 los que se salvaron. Noé y su familia. Pero, hermanos, el arca simboliza a la iglesia. La puerta está abierta. La puerta de la salvación que Dios ofrece a través de la iglesia tiene más de 2000 años que se abrió. Y cada que se predica el evangelio, la puerta se presenta delante de usted. Génesis capítulo 7, versículo 16, dice que Jehová cerró la puerta del arca. Cuando Dios cierra la puerta, los que se quedan afuera no pueden entrar. 7:16, Génesis. Dice que Jehová cerró la puerta del arca. No fue Moisés, perdón, Noé. No fue Noé. No fue el que la cerró. No estaba en cerrarla, mucho menos en abrirla. Sin embargo, cuando la puerta se cerró, cuando el agua comenzó a subir, la gente empezó a pedir que le abrieran la puerta. En aquel día, hermanos, cuando Cristo venga a la tierra, que es cuando la puerta se va a cerrar, ya no va a haber salvación. Ya Cristo viene por su iglesia, se lleva los que se adelantaron, luego se lleva o nos levantaremos los que quedamos, y se acabó todo. La puerta se cerró. ¿Puede usted imaginarse aquellos que quedaron fuera y se dieron cuenta que el diluvio los iba a arrasar, el diluvio? No dudo, hermanos, que hayan clamado y gritado a Noé, ábrenos la puerta. No lo dudo. En aquel día, dice Apocalipsis, que la gente, los que queden, clamarán a los cerros y pedirán que caigan encima de ellos y que los oculten de la ira de Dios. La puerta está abierta y definitivamente, hermanos, usted puede recordar que Mateo capítulo 25, versículo 10 habla de las vírgenes. La puerta de la salvación se abrió a las 10. La oportunidad las tenían todas, pero no todas fueron precavidas. Muchos vivimos igual como iglesia en este día. Pensamos que Cristo no va a venir, o que ya tardó mucho, o que de todas maneras me voy a salvar. No es así. Las vírgenes insensatas tenían buenas intenciones. No eran personas despiadadas. No eran malas. Lo único es que no estaban preparadas. Y si la iglesia no se prepara, le va a pasar igual. Cuando vino el novio, el esposo, cuando vino, hermanos, el novio, dice la palabra de Dios que se cerró la puerta y las vírgenes todavía pedían oportunidad, pero ya no hay. Así como cuando el arca de Noé se cerró, se acaba la oportunidad. Así como también cuando las vírgenes intentaron clamar, diciendo se nos olvidó, es que yo no sabía, es que no estaba preparado. Pues por eso tienes que prepararte. Por eso tienes que asegurarte de tu fe. Por eso dice la carta a los Hebreos que debemos de cuidar esta salvación tan grande. Debemos de cuidarla. Debemos, obviamente, de cuidar la profesión que vivimos
que propiamente es que ahora somos cristianos. Así que mucha gente dice, yo no creo que un Dios de amor me vaya a mandar al infierno. Tiene razón, no es Dios. Uno decide a dónde ir. Yo no creo que Dios sea tan exagerado para que, nomás porque no hice algo tan pequeño, me vaya a mandar o permita que yo me condene o me vaya a la condenación. Pregúntale a las vírgenes. Pregúntale. Y mira que la Biblia te contesta que propiamente no hay oportunidad. Por lo tanto, hermanos, entonces es interesante la aplicación de esta verdad. Vamos a terminar aplicando. Lo más importante en toda la vida es entrar antes que Dios cierre la puerta. No tarde en cerrarse, ¿eh? Cada día, dice la Biblia, se acerca más, está más cerca nuestra salvación. Yo quisiera preguntarle, ¿usted ha aprovechado que las puertas se le han abierto y Dios se las ha abierto? Necesita cerciorarse, estar por esa puerta. Déjeme le comento una historia y termino con ella. En una tierra muy lejana, en tiempos antiguos, había un rey que causaba mucho espanto. Cada que había una guerra, él tomaba prisioneros, pero no los mataba. Lo curioso es que él agarraba prisioneros y no los mataba. Los llevaba a una sala y en esa sala había varios arqueros con flechas, pero también había una puerta cerrada. El rey le preguntaba a la gente, ¿qué quieres hacer? ¿Que mis arqueros te maten o te quieres ir por la puerta? La gente le preguntaba, ¿qué hay detrás de esa puerta? El rey decía, no lo sé. Eso lo tienes que investigar tú. Y la gente, pensando lo peor, mejor decían ser muertos por los arqueros. El rey decía, tú lo pediste y los mataron. Mucha gente, hermanos, mucha gente cayó así. Mucha gente, él les decía, ustedes eligen morir o entrar por esa puerta. Cuando terminaron las guerras, finalmente terminan las guerras, ya no había entonces cautivos. Y uno de los siervos le preguntó al rey, Señor, ¿le puedo hacer una pregunta? El rey le dijo, dime, soldado, ¿qué quieres saber? ¿Qué hay detrás de esa horrorosa puerta? El rey le dijo, averígualo por tú mismo. El soldado se espantó, dijo, ¿no habrá algo que me afecte a mí? Dijo, averígualo tú. Ve y hazlo. Aquel hombre fue y abrió la puerta, y la puerta daba hacia la libertad. La puerta les daba el privilegio de irse sin ninguna consecuencia. ¿Por qué entonces la gente tomaba una mala elección? ¿Por qué? Ya no somos ignorantes. Ya tenemos la palabra de Dios. Dice el Señor Jesucristo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Apocalipsis 3:8, yo conozco tus obras, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Quiera Dios, hermanos, que no nos dejamos espantar por las condiciones de este mundo y no elijamos mal. La puerta está delante de usted. Usted es el que decide. Pero recuerde que Cristo es la puerta que nos da la oportunidad de ir a la vida eterna. Dios les bendiga, mis hermanos. Recuerde que la puerta se va a cerrar. Entremos antes de que se cierre. Estemos listos antes de que las oportunidades de que podamos estar delante de Dios en el día de la salvación no la aprovechemos. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por esta oportunidad. Me despido de los hermanos de la Iglesia de Cristo en San Rafael. Hermanos, gracias por habernos permitido estar en este momento. Disculpen mi falta de conocimiento
pero creo que sí me escucharon, más no me vieron, pero qué bueno que oyeron y estuvieron con nosotros. Que Dios bendiga el ministerio de los hermanos de la Iglesia de Cristo San Rafael en la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México. Bien, me despido, hermanos, y que Dios les bendiga. Vamos a iniciar. Ahí la puerta franca está su luz refulgente, la cruz a vista más allá, señal de amor ferviente. Oh, cuánto me ama Dios a mí, la puerta franca está por mí, por mí. Por mí, bien franca está por mí, y los que buscan salvación la alimenten. No hay pobres, ricos ni nación, a cuantos haya viene, oh cuánto me ama Dios a mí, la puerta franca está por mí, por mí, por mí. Bien franca está por mí, pasando el río más allá, en la feraz pradera. El premio de la cruz está, eterna primavera. Oh, cuánto me ama Dios a mí, la puerta franca está por mí, por mí, por mí. Bien franca está por mí. Amén. Que así sea.